Bienvenidos a El Debate. A ver, imagina por un momento que estás contemplando los planos arquitectónicos de un edificio extraordinario. Vale, me lo imagino. Sobre el papel, el diseño es de una simetría perfecta, promete espacios abiertos, luz compartida y, bueno, una fluidez increíble donde ninguna habitación parece importar más que otra. Es un plano hermoso, de verdad. Sí, suena al tipo de diseño ideal que todos querríamos, claro. Exacto, pero luego cuando el edificio se construye y la gente entra a habitarlo, te das cuenta de una cosa. La estructura real tiene sótanos oscuros, donde algunos están obligados a trabajar de sol a sol. Y me imagino que también tiene áticos lujosos, ¿no? Donde otros tienen el derecho exclusivo de mandar. Ahí le has dado. El plano te sugería igualdad, pero, los ladrillos dictan una jerarquía brutal. Es una imagen fantástica, ¿eh? Porque creo que capta perfectamente lo que pasa cuando las grandes ideas chocan con la realidad del día a día. Sí, totalmente. Y por eso, en este espacio de diálogo nos vamos a adentrar en uno de los textos más fascinantes y, francamente, más complejos de la antigüedad. Hablamos del capítulo 3 de la Carta a los Colosenses. Un texto con mucha tela, desde luego. Muchísima. Hoy analizaremos esa profunda tensión interna que presenta este documento respecto a las relaciones humanas y a las estructuras sociales de su época. Y es una tensión ineludible, fíjate. Si nos estás escuchando ahora mismo, vas a ver cómo este texto te lleva constantemente de un extremo a otro. Es un viaje en montaña rusa, sí. Totalmente. Se mueve entre las alturas de una teología casi mística y la dureza del suelo terrenal, ahí donde transcurre la vida diaria de las personas reales. ¿Presenta este texto de Colosenses 3 una visión fundamentalmente igualitaria que disuelve las categorías sociales humanas? O por el contrario, refuerza y espiritualiza unas estructuras terrenales estrictamente jerárquicas. Exactamente. Yo, como defensora de la primera postura, estoy convencida de que este texto subvierta radicalmente las divisiones sociales, al someter toda relación terrenal a la autoridad igualadora de Cristo. Ya. Y yo, por mi parte, sostengo la perspectiva contraria, claro. Estoy convencido de que el texto valida y refuerza las jerarquías de sumisión terrenal utilizando precisamente la retórica espiritual para exigir que se cumpla el status quo. Bueno, pues vamos a entrar en materia. A ver, para entender la magnitud de esta transformación igualitaria, que yo defiendo, creo que tenemos que fijarnos primero en los versículos del 9 al 11. Te escucho. El concepto clave aquí es el acto de despojarse del viejo hombre con sus hechos y revestirse del nuevo. Y ojo, que no está hablando de un simple venga, a partir de hoy voy a ser mejor persona. No es un propósito de año nuevo, claro. Para nada. Es que no es un ajuste de actitud. Está delineando una reestructuración completa de la identidad humana. Y lo crucial es cómo el versículo 11 define este nuevo estado. Donde borra las diferencias, ¿no? Exacto. Dice literalmente que ahí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Claro, sobre el papel suena espectacular. Es una declaración de intenciones tremenda, ¿eh? Es que es una demolición absoluta de las categorías sociales y raciales que organizaban el mundo antiguo. Y fíjate en las instrucciones que vienen justo después. Exigen vestirse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Virtudes muy bonitas, sí. Pero es que estas no son virtudes diseñadas para mantener a la gente oprimida, sino para establecer una comunidad de igualdad radical. Incluso cuando el texto tiene que abordar la servidumbre, le cambia el centro de gravedad. ¿En qué sentido se lo cambia? Pues en que el amo terreno ya no es el centro del universo del siervo. Se establece la premisa revolucionaria de que no hay acepción de personas. Ante el juez supremo, esa jerarquía se evapora por completo. Bueno, yo ahí lo veo de otra forma. A ver, fíjate en la arquitectura completa del texto, no solo en sus declaraciones más poéticas o inspiradoras. ¿Vale? A ver, ¿tu lectura? La jerarquía espiritualizada que yo defiendo es evidente cuando notas el choque frontal entre ese idealismo del versículo 11 y, francamente, el crudo pragmatismo de los versículos 18 al 22. Pragmatismo. ¿Por qué lo llamas así? Porque, separa hábilmente la salvación espiritual de la emancipación social material. Mira, en los primeros versículos la instrucción es clara. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sí, establecer prioridades espirituales.
Claro, pero en la práctica, esa directriz sirve para pacificar la experiencia terrenal. Al trasladar la verdadera identidad al ámbito celestial, donde la vida está escondida, las instrucciones prácticas pueden permitirse el lujo de ser innegablemente unilaterales. Ya, ¿te refieres a los mandatos de sumisión? Todos. Les pide mansedumbre, les exige el perdón mutuo. Sí, pero ¿con qué propósito social real? ¿Para liberarlos materialmente? Bueno, para transformar la relación desde dentro. No, perdona. Lo hace para hacer soportables las desigualdades externas, básicamente posponiendo la verdadera justicia a una futura recompensa de la herencia que se menciona en el versículo 24. O sea, no desmantela la prisión, simplemente pide a los prisioneros que la decoren con virtudes celestiales para que no haya problemas. A ver, entiendo perfectamente que se pueda leer así. Suena a que es una especie de sedante social. Pero creo que nos estamos perdiendo algo fundamental cuando analizamos qué es exactamente lo que el texto pide que muera. Te refieres al versículo 5, ¿no? Sí, el versículo 5 dice: «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros». A menudo lo leemos como si fuera un ejercicio místico, ¿sabes? Como de irse a meditar al monte y negar los placeres físicos. Es la lectura clásica ascética, claro. Pero fíjate bien en la lista: fornicación, pasiones desordenadas, y culmina con algo clave: la avaricia, a la que llama directamente idolatría. Ya, pero al fin y al cabo es una lista de conducta moral individual. Son vicios personales. Sí, a primera vista sí, pero piénsalo bien. La avaricia y la malicia son exactamente los motores que sostienen la desigualdad humana. El egoísmo es la savia de la opresión jerárquica. Bueno, visto así, Es que al exigir que esto muera en la comunidad, el texto está cortando de raíz el combustible de la tiranía interpersonal. Cuando afirma que Cristo es el todo y en todos, está erradicando la justificación filosófica para creerte superior a alguien. pero siguen siendo amos y esclavos. Sí, pero si Cristo está en el siervo igual que en el amo, la base para tratar a ese siervo como a una herramienta inferior queda completamente destruida. No puedes poseer a alguien que comparte tu misma esencia espiritual. Es incompatible. A ver, te escucho y me parece un ideal precioso, de verdad, pero simplemente no me lo compro. ¿Por qué no? La lógica está ahí en el texto. Y te digo por qué. Estás interpretando esa lista de vicios desde una óptica sociológica muy moderna, muy del siglo XXI. El texto presenta ira, enojo, malicia, blasfemia, como una ética puramente individual para no pecar, no para cambiar la sociedad. Discrepo. La igualdad del versículo 11 tiene implicaciones sociales, reales. Pero es que la igualdad que describe ese versículo, donde no hay siervo ni libre, es estrictamente una identidad oculta ante Dios. Como bien dice el texto unos versículos antes, su vida está escondida. Esa igualdad mística, precisamente por estar escondida, no exige desmantelar las instituciones de fuera. Pero a ver, ¿cómo no va a exigirlo si el propio texto te dice más adelante que vivas sin hacer acepción de personas? Porque permite una disonancia cognitiva tremenda. Fíjate, le permite al amo decir algo como, vale, te reconozco como mi hermano en el espíritu, pero oye, sigues siendo mi esclavo en la carne, y el versículo 22 te ordena que me obedezcas en todo. Eso es un poco cínico, ¿no crees? Es realista. Es lo que te decía antes, la espiritualización de la igualdad actúa como una vacuna contra el cambio social real. Les inyectan una pequeña dosis de igualdad espiritual para prevenir la enfermedad de la rebelión material. Vale, veo tu punto. O sea, suena que les dan una palmadita en la espalda espiritual para que sigan aguantando palos en la tierra. Es una crítica justa, te lo reconozco. Es que es lo que se deduce del texto. Pero déjame plantearte una analogía. A ver qué te parece. Para explicar cómo funciona esto de subvertir el sistema desde dentro. Pensemos en esto, como adquirir un pasaporte nuevo. Venga, a ver ese pasaporte. Te escucho. Imagina que naces siendo súbdito de un imperio brutal, muy opresivo. Pero un día, por la razón que sea, te conceden la ciudadanía de una república libre. Tu estatus fundamental ha cambiado para siempre, ¿verdad? Cierto, legalmente soy de otro sitio. Exacto. El texto dice que te has revestido del nuevo hombre. Tienes ese nuevo pasaporte, esa nueva identidad, y eso nadie te lo puede quitar. Claro, tienes el pasaporte muy bien guardado en el bolsillo, pero sigues viviendo físicamente dentro de las fronteras de ese imperio opresivo. El pasaporte es muy bonito, pero el guardia romano que tienes delante sigue teniendo la porra en la mano. Exacto. Vives ahí temporalmente. Nadie niega esa cruda realidad.
Pero las leyes de tu nueva ciudadanía, que el versículo 14 resume maravillosamente como vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, son las que ahora deben gobernar tus interacciones inmediatas. O sea, un choque de leyes. Claro, esa nueva ciudadanía invalida las viejas jerarquías internamente. Ya no importa si eres judío o griego. Y no solo en un sentido abstracto, sino en el trato mutuo del día a día. El mandato de soportarse y perdonarse choca frontalmente con la brutalidad típica del sistema esclavista. Socava la estructura desde dentro, gota a gota. Pues mira, te compro la analogía del pasaporte porque ilustra muy bien la idea teológica. Es brillante, la verdad. Gracias. Creo que aclara bastante el punto. Pero es que ahí es exactamente donde nos damos de bruces con la mayor contradicción práctica de este texto. Si el pasaporte es nuevo, si el viejo imperio romano ha perdido su legitimidad moral sobre ti, ¿qué hacemos con el versículo 22? A ver. Literalmente dice, y cito, «Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales». En todo. Ya. Te doy la razón en que ese en todo es súper difícil de digerir leyendo esto hoy en día. Es que es durísimo. No dice obedeced en algunas cosas, ni dice negociad vuestro trato o, yo qué sé, haced huelga si es injusto. Dice en todo. Es una instrucción radical, sí. Y ojo al mecanismo psicológico aquí, que es verdaderamente aterrador desde un punto de vista sociológico. Porque no solo exige obediencia, les pide que lo hagan no sirviendo al ojo, sino con corazón sincero. Bueno, yo eso lo leo como una petición para no ser simples aduladores, ¿no? Para tener integridad en su trabajo, sea el que sea. ¿Qué va? ¿Qué va? No es para tener integridad, es para controlarlos definitivamente. Ya no es solo sumisión física por miedo a que te peguen con el látigo. Ah, ¿no? Es que toma la estructura opresiva y la internaliza, convierte la sumisión al amo en un deber religioso directo hacia Dios. Al exigir un corazón sincero, les quita hasta el último reducto de libertad que le queda a un esclavo. ¿Qué sería? ¿El qué? El derecho a resistirse mentalmente. El derecho al resentimiento interno. O sea, es el control absoluto de la mente humana. A ver, reconozco que he leído así, de forma aislada, suena escalofriante, pero creo que esa lectura se salta a los versículos inmediatamente posteriores. Los del servicio al Señor. Sí, que para mí son la clave de bóveda de todo este pasaje. Al exigir ese servicio de corazón, los versículos 23 y 24 hacen un movimiento retórico impresionante. Despojan al amo terrenal de su poder absoluto, cambiando el destinatario del servicio. Sigo sin ver cómo eso ayuda al esclavo en su día a día. Porque les dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ya, pero físicamente siguen trabajando para el hombre que les oprime. Físicamente sí, pero psicológicamente se emancipan. El amo terrenal ya no es el juez supremo de su valor como personas. Y ojo, la verdadera subversión llega en el versículo 25, que es una advertencia increíble para la época. A ver, recuérdame el 25. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Piénsalo bien. En un mundo donde la ley protegía al amo de forma incondicional, donde el amo literalmente era dueño de los cuerpos. Tenían impunidad legal, sí. Claro, este texto introduce una jurisdicción superior. Ante los ojos de esta nueva comunidad, el amo que abuse será juzgado exactamente con el mismo rigor que el esclavo. Esa nivelación moral es lo que hace implosionar la esclavitud a largo plazo. A ver, es un argumento fuerte, no te lo niego. La nivelación moral está ahí. Es que es innegable. Pero de nuevo, ¿has considerado el efecto paralizante que tiene posponer esa justicia? Tú hablas del versículo 25 advirtiendo contra la injusticia, pero el 24 ya ha dejado claro dónde está la verdadera retribución para el oprimido. La herencia. Sí. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Exacto. Una recompensa garantizada que nadie en la tierra les puede quitar. Es una esperanza enorme. Sí, pero es lo que los académicos llaman una herencia escatológica. Para entendernos, es una promesa para el final de los tiempos, para la otra vida. Bueno, la fe cristiana se basa en esa esperanza futura. Claro, pero consolar a alguien que sufre bajo el yugo de la esclavitud diciéndole tranquilo, tu verdadero amo es Cristo y cuando mueras tendrás una recompensa celestial, mientras al mismo tiempo le exige seguir obedeciendo en todo aquí en la tierra, hombre, es la definición de manual de la pacificación. ¿De verdad crees que la única intención era simplemente apaciguar los ánimos? Y ya está. Totalmente. Previene la rebelión material.
El siervo soporta la injusticia presente confiando ciegamente en la justicia futura. ¿Y qué pasa entonces? Pues que encuentran paz en medio del sufrimiento. No, pasa que el sistema terrenal se perpetúa intacto. El esclavo no se rebela, el amo sigue mandando y la economía romana sigue funcionando sin problemas. En lugar de abolir la institución, el texto les enseña a navegarla sin hacer ruido, sin causar ninguna disrupción social. Vale, entiendo que veas lo de los siervos como un mecanismo de control pacificador. Es una crítica válida desde la sociología moderna. Pero si la intención de este autor era simplemente mantener a la gente quieta y preservar el status quo, Que es lo que yo sostengo, ¿sí? entonces respóndeme a esto. ¿Por qué dinamita la autoridad legal cuando habla de los padres y los maridos un par de versículos antes? Dinamitar. Hombre, tampoco exageremos, ¿eh? El texto es bastante tradicional y conservador en esa parte. No, a ver, fíjate bien. Los versículos 18 al 21 abordan el matrimonio y la crianza, y establecen unas obligaciones mutuas que eran completamente inéditas en el mundo grecorromano. Empieza mandando a las mujeres que se sujeten. Sí, empieza con el típico «casadas, estad sujetas a vuestros maridos». Era lo esperado. Pero mira lo que sigue inmediatamente. Un límite durísimo para los hombres. Dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas». Bueno, pedir que no sean rudos. Y con los hijos igual. Les pide obediencia, pero luego se gira hacia los padres y les dice, «Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten». Siguen siendo consejos de buena convivencia familiar, sin más. No, es muchísimo más que eso si nos ponemos en la piel de un romano del siglo I. En aquella época existía lo que se llamaba la patria potestad. ¿Te suena? Sí, el poder del pater familias. Exacto. Básicamente, el padre de familia tenía un poder legal absoluto, literal, de vida o muerte, sobre su mujer, sus hijos y sus siervos, sin tener que rendir cuentas a nadie. Era un patriarcado en su forma más pura. Pues decirle a ese hombre con poder absoluto en la sociedad romana, no seas áspero y cuidado con la salud emocional psicológica de tus hijos, no los exasperes, es un cambio de paradigma brutal. Ya, entiendo por dónde vas. Lo que hace el texto es agarrar la autoridad despótica de la época y filtrarla a través del versículo 12, el de la benignidad y la humildad. Cuando la autoridad se condiciona al amor incondicional, esa jerarquía de poder muere. Se convierte en otra cosa, en una interdependencia. Vale, entiendo por qué destacas esos límites a la autoridad masculina. Históricamente es un dato curioso. Pero creo que es fundamental ser muy precisos con el lenguaje que usamos aquí. La reciprocidad en estos versículos no equivale a paridad o igualdad. Ese es el gran espejismo del texto, y la verdad es que nos la cuela muy bien. ¿Por qué espejismo? Si les está exigiendo responsabilidad a ambas partes. Tienen la apariencia de equilibrio porque, efectivamente, el autor se dirige tanto a los de abajo como a los de arriba. Pero si rascas un poco y miras los verbos que usa, la simetría desaparece por completo. A ver, ¿esos verbos? Usa imperativos como «estad sujetas», «obedeced». ¿Y cuál es la exigencia paralela para los maridos y padres? Que se sometan ellos también de vuelta. Les pide amor y cuidado. Claro, pero no sumisión. Simplemente les pide que moderen, que suavicen un poco la inmensa autoridad que ya poseen. Les dice básicamente, ejerced vuestro dominio, sí, pero con sensibilidad. Es una jerarquía benévola, no lo niego, pero es jerarquía al fin y al cabo. Bueno, pero una jerarquía basada en el amor y el servicio mutuo no tiene absolutamente nada que ver con la tiranía romana que regía entonces. Pero una dictadura benevolente sigue siendo una dictadura, fíjate. Al decirle al marido que ame a su esposa, pero manteniendo a la vez el mandato de sumisión unilateral de ella hacia él, el texto santifica la desigualdad. Yo no usaría la palabra santificar, ¿eh? Es que la integra en el orden divino bajo el pretexto de que eso conviene en el Señor. Fíjate que al decir que hagan todo en el nombre del Señor Jesús, está bautizando estas estructuras de poder doméstico. Las hace casi imposibles de desafiar para un creyente de a pie. Uf, esa es una acusación muy fuerte. Porque claro, piénsalo, si desafías a tu marido o a tu amo, bajo esta nueva retórica espiritual, ya no estás desafiando solo a la ley romana, estás desafiando a Cristo mismo. Es un candado perfecto para el control. Es una forma muy punzante de verlo, desde luego.
pero bueno, escuchando este análisis tan detallado que hemos hecho hoy, de los siervos, de la familia, de ese pasaporte nuevo del que hablábamos, creo que podemos ir aterrizando en conclusiones muy valiosas para este espacio de diálogo. Sí, creo que hemos tocado los nervios principales del texto, la verdad. Y ha sido intenso. Mucho. Para mí, a pesar de las aparentes concesiones a las leyes y estructuras romanas de la época, mantengo firmemente que Colosenses 3 presenta un marco verdaderamente revolucionario y creo que planta las semillas para destruir toda desigualdad. Aunque tarde siglos en germinar. Exacto. Cuando el autor exige que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones y establece en el versículo 11 que Cristo es el todo y en todos, lo que está haciendo es vaciar de poder y de legitimidad a las instituciones terrenales opresivas. Ya veo por dónde vas para tu cierre. Esa sujeción que nos molesta tanto leer hoy en el siglo XXI no es una ratificación de que unos humanos son superiores a otros por derecho, es una ética de supervivencia para esa época, sí, pero está totalmente sometida a la ley suprema del amor, a lo que el texto llama el vínculo perfecto. Bueno, Al recordar a todos que sirven a un juez supremo ante el cual no hay acepción de personas, este texto inyecta un igualitarismo radical que termina disolviendo, lenta pero imparablemente, toda tiranía social. Esa es mi conclusión. Muy bien. Y yo, para resumir un poco mi visión de todo esto, diría que debemos mantener una honestidad intelectual muy rigurosa frente a lo que el texto dice explícitamente, en clara contraposición a lo que nos gustaría que dijera basándonos en nuestros valores de hoy. Claro, evitar el presentismo. Exactamente. Este capítulo es indudablemente hermoso, es poético en su idealismo y en su llamado a la renovación interna moral, pero en términos sociales y prácticos consagra el status quo. El sedante del que hablabas. Sí, al enfocar casi obsesivamente la mirada de la gente en las cosas de arriba, funciona como un potente sedante. Acomoda al creyente para que soporte desigualdades flagrantes, espiritualizando su sumisión. Las instrucciones prácticas asumen y legitiman que unos manden y otros obedezcan. Y que lo hagan de buen grado, además. Ese es el punto clave, pidiendo además que los de abajo lo hagan con corazón sincero ante Dios. En última instancia, lo veo como un texto que prioriza el orden, la cohesión del grupo y no meterse en líos con Roma, prefiriendo una sumisión virtuosa antes que la disrupción de buscar una igualdad social real y tangible. Y francamente es precisamente esa tensión tan cruda, irreducible, la que hace de este pasaje un objeto de estudio inagotable. Hemos recorrido estos versículos de arriba a abajo y creo que es justo decir que ninguno de los dos puede declarar una victoria definitiva hoy aquí. Ni lo pretendíamos, creo yo. Claro que no. La grandeza de este material de origen es que ambos hemos encontrado evidencia sólida en él para respaldar nuestras posturas. Evidencia de cómo una comunidad del siglo I intentó equilibrar una profunda renovación interna, ese nuevo hombre sin etiquetas sociales ni raciales, con las realidades peligrosas, dolorosas y sumamente desiguales de las estructuras de su época. Es que navegar ese espacio entre el ideal que aspiras a ser y la realidad en la que te toca vivir todos los días es el dilema humano por excelencia. Totalmente de acuerdo. Queda en manos de quienes nos escuchan y continúan analizando este capítulo, seguir explorando esa fina línea. Y ya para despedirnos, me gustaría que recordaran esa imagen de los planos arquitectónicos de la que hablamos al principio del programa. Un diseño perfecto en papel. Exacto. ¿Qué pasa cuando el diseño celestial perfecto debe construirse, sí o sí, con los ladrillos imperfectos de la condición humana? Gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas. Hasta la próxima, en el debate. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.